Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Rivas Reyes. Hace cosa de 2 semanas, mi editor Rodolfo Picasso Serrano subió a YouTube un video en que conté la historia de un santo súbito. En la primera parte, en la primera parte de ese video, por ciertas razones muy particulares que guardan relación con lo que asenté en esa ocasión, mencioné que más adelante iba a hacer un video dedicado al doctor Ernesto de la Peña. Don Ernesto de la Peña, te comento, querido, escuche, si es que no lo sabes o si es que no es algo que aprecies con meridiana claridad, es uno de los grandes personajes que ha habido en la cultura en México, cuyos pormenores en cuanto a lo que fue, en cuanto a lo que significó y en cuanto a lo que aportó en el medio cultural en nuestro país, espero que quede abarcado lo suficiente con lo que voy a exponer a continuación. A lo largo de mi vida he conocido a 3 hombres que coincidían, pues los tres ya murieron, en ser el receptáculo de un sinfín de conocimientos y además en tener un auténtico don de gentes, es decir, irradiar simpatía al prójimo como si los tres contaran con una fuente de dicha continua, merced al placer inmenso que les generaba el conocimiento que fueron abrevando, sembrando y difundiendo desde muy jóvenes durante su trayecto de vida. El primero de ellos se llamó Gutiérrez Tibón, a quien hice referencia también en la primera parte de aquel video del Santo Súbito, en un apartado en que desmenucé, por decirlo de alguna manera, en el aspecto etimológico, dos nombres propios, Joel y Elizabeth, que en aquel video tuvieron o tienen un peso específico importante. Supe de él, me refiero a don Gutiérrez Tibón, por el ciclo de entrevistas que el popular escritor de los años 70, Luis Espota, le hizo durante un tiempo, recuerdo que prolongado, y que se transmitían cada fin de semana por televisión, en particular por Canal 13, el entonces llamado Canal 13. Siendo yo un chamaco de unos 12 o 13 años de edad, quedaba anonadado, por no decir que estupefacto, ante la erudición que desbordaba don Gutiérrez ante cada pregunta o planteamiento que Luis Espota le planteaba. Don Gutiérrez era eso, un erudito, un individuo que acerca de culturas antiguas, antropología en general y religiones del mundo, para decirlo coloquialmente, se las sabía de todas. Por erudite, concibo a una persona que cuenta en su cabeza con conocimientos impresionantes, casi infinitos, sobre una o dos ramas del saber. Eso era y significó para mí don Gutiérrez Tibón, un hombre cuya extrema erudición me motivó de muy jovencito a irle agarrando gusto al aprendizaje constante. De los libros que llegué a leer de él en aquel entonces, los titulados El ombligo como centro cósmico y El jade, el mundo esotérico del Chalchihuite, me fascinaron tanto por su contenido que ahí comenzó mi pasión por el mundo de las culturas mesoamericanas, junto con la lectura del libro El pueblo del sol de don Alfonso Caso, cuyo ejemplar, por cierto, le presté a mi padre Vicente hace unas semanas y que, según me ha venido comentando, le está gustando sobre todo por las reiteradas referencias que en ese libro hace el doctor Alfonso Caso a los códices prehispánicos. Con el tiempo, la lectura de ese y otros libros del doctor Gutiérrez Tibón hicieron que eligiera un tema para elaborar mi tesis profesional como licenciado en Derecho, que investigué con pasión y entrega total: los delitos arqueológicos a la luz del derecho
mexicano. El segundo hombre que ya en mi adolescencia me despertó una gran admiración y que me sedujo con su innegable simpatía en el trato, estoy seguro que muchos escuches lo reconocerán a continuación. Sabrán a quién me refiero. El sargento Bertoldo Maurilio Cortés Rendón, concursando en el tema El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y vida de su autor, ganó 32,000 pesos. Esta noche decidirá si los deja en su cuenta de ahorros bancomático del Banco Nacional de México o da el zarpazo de Tigre Uniroyal por el gran premio de los 64,000 pesos. Presenta en proyección nacional y a todo color la primera media hora del programa estelar de la televisión. El gran premio de los 64,000 pesos. Miles de pesos premiando los conocimientos de nuestros concursantes en este programa cultural. Y para repartir los 64,000 pesos, aquí está con nosotros Pedro Ferri. Pues amigos, aquí nos tienen ustedes en este programa que no vacilamos en calificar el programa de hoy. Bueno, todos los programas tienen lo suyo y sus momentos estelares, desde luego. Pero el programa de hoy tenemos 3 concursantes abocados a llevarse 64,000 pesos. Así que entre los 3 son casi 200,000 pesos. Una noche de estrellas y una noche en que tenemos también un público de estrellas. Así pues, esperamos una gran noche. Vamos. Bien, ahora Jorge de Valdés, por favor, nuestro siguiente concursante, si eres tan amable. Con mucho gusto. Saludamos muy cordialmente al sargento Bertoldo Maurilio Cortés Rendón. ¿Nos escucha usted bien? Sí, señor. La libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Juiciosos pareceres de Don Quijote, quien en sus postrimerías decide cambiar su condición de caballero andante por el ejercicio de la pastoril, romántico deseo que la muerte impide lograr al ingenioso hidalgo, cuya historia cierra este epitafio. Tuvo a todo el mundo en poco, fue el espantajo y el coco del mundo en tal coyuntura que acreditó su ventura morir cuerdo y vivir loco. Por el gran premio de los 64,000 pesos, díganos usted los nombres que Don Quijote pensaba darse a sí mismo y a sus amigos, el cura, el bachiller y Sancho Panza, en el ejercicio pastoril, y los que para sus compañeras pastoras imaginó el bachiller. Díganos las mandas del testamento de Don Quijote y, por último, a quienes deja como albaceas. Tiene usted 1 minuto y Zenith y Uniroyal le desean que triunfe. Gracias.
pensaba poner al decidir cambiar su condición de caballero andante. Asimismo, Quijotis Quijotis o Quijotis. o Quijotis. Al bachiller, Al bachiller Sansón Carrasco, Sansonino o Carrascón. Carrascón. Al cura, Curiambro o Curambro. Curiambro. A Sancho Panza, Pancino. el pastor Pancino. Bueno, todos eran pastores, ¿verdad? Sí. Según él. Ahora, díganos los nombres que para sus compañeras pastoras imaginó el bachiller. Sí. Para Ana, Anarda. Anarda, Para Francisca, Francenia. Francenia, Para Lucía, Lucinda. Lucinda, Para Teresa, Teresa Panza, Teresaina o Teresona. Teresaina. Muy bien. Además, en caso de no encontrarlas, podían comprar las Fílidas, Amarilis, Galateas, Fléridas, Dianas y Belisardas. Perfecto. Él podía haber dicho cualquiera de las dos series que ha dicho. Si Pastora, Ana, Anarda. Si Francisca, Francenia. Si Lucía, Lucinda. Y Teresaina, o estas que acaba de mencionar. Cualquiera de las dos hubiera estado bien. Díganos las mandas del testamento de Don Quijote. Sí, es mi voluntad que de ciertos dineros que Sancho Panza tiene, después de pagarse lo que le debo, se queden por él, para él y buen provecho le hagan. Toda mi hacienda pase a mi sobrina Antonia Quijana, después de quitarse lo mejor para las mandas que tiene dichas, que son que se le pague todo el salario a su ama, más 20 ducados para un vestido. Y que si su sobrina decide casarse, ha de ser con un hombre que no sepa qué son libros de caballerías, y si con todo eso se casare, pierda su hacienda y se dedique para obras pías. También encarga a Sansón Carrasco y al cura que si conocen al autor de la segunda parte del Quijote, que dicen que compuso la segunda parte del Quijote, le digan que perdone. Se refiere al Quijote de Avellaneda, el apócrifo, el anónimo. Le pidan cuan encarecidamente puedan que disculpe la ocasión que le dio de escribir disparates, porque parte del mundo con el escrúpulo de haberle dado motivo para escribirlos. Bien, correcto. Ahora llegamos al final. Por el gran premio de los 64,000 pesos, díganos a quiénes dejó Don Quijote como albaceas. Al bachiller Sansón Carrasco y al cura. ¡Correcto! Ahora el señor Lucio Blanco. Muy buenas noches. Aparte de felicitarlo, quiero entregarle sus 64,000 pesos que están en esta cuenta de ahorros bancomático del Banco Nacional de México. Muchas gracias. Yo quiero felicitarlo y pregonar una vez más que un hombre dedicado y fino como lo es él, es un verdadero ejemplo, no solamente para los jóvenes, ya que siempre estamos hablando de los pobres jóvenes, ya les hemos de caer gordísimos, a los jóvenes y a los viejos también. Felicitaciones. ¿Qué tal? Estoy seguro que entre ustedes, queridos escuches, habrá habido algunos que escuchar el audio de esta grabación de un programa conducido por don Pedro Ferriz Santa Cruz, famosísimo, llamado el Gran Premio de los 64,000 pesos, los ha hecho ustedes viajar en el tiempo, recordar cosas gratas, pienso yo, porque la verdad era un programa, me acuerdo, muy popular, y era una manera en que a través de la televisión de aquella época, pues se buscaba estimular a la gente de todas las edades para que, pues, de alguna manera le agarraran gusto al estudio, al conocimiento y a la cultura en general. Bueno, a don Pedro Ferriz Santa Cruz lo admiré siempre por su amplísima cultura. Él para mí siempre ha sido el prototipo de la persona culta, chispeante cerebro, era reservorio de una cantidad inmensa de información que le permitía con una soltura increíble enriquecer
o amenizar una conversación. Tenía sólidas nociones sobre temas relacionados con la ciencia, la historia, la filosofía, las bellas artes. Y, bueno, quiero hacer una acotación personal. Desafortunadamente, desde mi punto de vista, yo que tuve el gusto de conocerlo, de enterarme de todos los logros que tuvo en materia cultural, algo que nunca me ha agradado es que a él muchas veces se le encasilló como especialista en la ufología. Para quien no esté familiarizado con el término ufología, pues no es otra cosa que el tema de los ovnis, objetos voladores no identificados. Y don Pedro era algo mucho más allá que tener conocimientos en materia de ovnis. Pero bueno, sigo adelante en mi presentación. ¿Qué mejor ejemplo que la prolongadísima serie de transmisiones en Canal 13 y luego en Imevisión de su celebérrimo programa de preguntas, repito el nombre, el Gran Premio de los 64,000 pesos, que según sé, comenzó a transmitirse desde fines de los años 60, seguramente en Televicentro, que después pasó a llamarse Las 13 Preguntas del 13, luego el Gran Premio de los 313,313 pesos, para en su última etapa llamarse el Gran Premio del Millón. Esa serie de programas comencé a verlos con ávido interés, si no mal recuerdo, a mediados de los años 70, justo en la época, por cierto, de donde es la grabación de esa emisión particular del programa del Gran Premio de los 64,000 pesos que acabo de compartir con ustedes hace un rato. Entonces decía que, si no mal recuerdo, esa serie de programas comenzó a mediados de los años 70, cuando todavía se conocía así, como el Gran Premio de los 64,000 pesos, en que lo que más me emocionaba era ver cómo don Pedro pedía al concursante que entrara a una cabina que yo en mi mente asemejaba con una cámara de tortura, en el sentido de que los famosos 30 segundos, o como en el caso que escuchamos, de 1 minuto cuando ya se llegaba a la instancia final, ese tiempo que se le concedía al concursante para que adentro de la cabina se concentrara e indagara si dentro de su cerebro se hallaba presta la respuesta a las preguntas concretas que se le habían formulado, yo la verdad los vivenciaba como si fuesen 30 segundos, pero bajo el agua. Pues yo imaginaba que si el concursante no hallaba en un primer rastreo en su cerebro la respuesta precisa, comenzaba una auténtica tortura, con las cámaras de televisión y el público presente asumiendo el rol de sus verdugos. Tras unos 8 años más o menos de ver cada fin de semana las emisiones de dicho programa, en que lo único que cambiaba era su nombre o denominación, mas no su conductor, pues la verdad don Pedro era en verdad insustituible, confieso que me entró la enorme ilusión de conocer y estrechar la mano de ese hombre que para mí ya era una especie de imán que atraía por completo mi atención y mi admiración, a grado tal que tomé la decisión cuando yo tenía unos 22 añitos de edad, de inscribirme como aspirante a concursar en el programa, que en ese entonces se denominaba el Gran Premio del Millón. Fue una de esas ocasiones que nos ocurre a todos en algún momento de nuestras vidas, en que uno está dispuesto a lo que sea con tal de lograr el objetivo. Así las cosas, me inscribí registrando 3 temas que elegí lo suficientemente variados como para que se incrementaran las probabilidades de ser llamado tarde o temprano. Vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz, historia de las Copas Mundiales de Fútbol, y el tercer tema fue uno que en los años que llevaba viendo el programa sin perderme emisión alguna, ningún concursante había acometido: la Primera Guerra Mundial. Mi intuición dio en el blanco. Apenas al mes de haberme inscrito, recibí una llamada telefónica de Riva Palacio y Asociados, que eran los productores del programa,
que derivó en que a la semana siguiente se me citó para ser examinado de manera que pudiesen constatar que no era yo un charlatán, o dicho más eufemísticamente, que poseía los conocimientos suficientes para hacer un papel cuando menos digno durante mi participación en el programa. A Dios gracias, libré la prueba. Me indicaron que en cuanto saliera eliminado alguno de los 4 concursantes que estaban participando en ese momento en el concurso, sería mi turno de participar con el tema de la Primera Guerra Mundial. Cuando llegó ese día tan anhelado por mí durante tanto tiempo, segundos antes de que la presentadora del programa, Sally de Perete, anunciara mi primera presentación, es decir, en mi primera fase, la verdad sea dicha, era yo un manojo de nervios, pero no tanto por la angustia de salir avante del bombardeo de preguntas sobre mi tema, cuando menos en esa primera fase, sino por la brutal descarga de adrenalina que colapsó a mi cerebro y a mi cuerpo entero, captar que estaba a unos segundos, a unos instantes de estrechar la mano y de conversar ante las cámaras con don Pedro, con ese hombre cuya estampa, personalidad y cultura llevaba tatuados en mi manera personal de entender lo que implica la palabra admiración. Para cerrar este capítulo y entrar de lleno al que pasará a ser el tema toral de este video, te comento, estimado escuche, que fueron un total de 5 las emisiones del programa en que pude dialogar y convivir un poco con ese hombre tan culto y tan abierto a la conversación, pues en la 6ª emisión, que era la penúltima del ciclo, me dieron palo, como se dice por ahí, pues morí fusilado en el paredón con el impacto de 3 de 7 balas, con una pregunta cada una, a las que no supe responder. Ahí se rompió mi burbuja, cuando 23 años después iba a tener yo una nueva oportunidad de ir a visitarlo en su casa de Acapulco para intercambiar ideas acerca de un proyecto de cápsulas culturales que yo quería poner a la consideración de Grupo Imagen, que dirigía en ese momento su hijo Pedro Ferriz de Con. Don Pedro sufrió complicaciones muy serias en su estado de salud hasta que poco tiempo después falleció. Desde luego jamás olvidaré la bellísima experiencia de haberlo podido primero conocer y luego tratar con una alta dosis de simpatía, merced a una travesura juvenil, me refiero a mi participación en aquel concurso, que hoy a la edad que tengo vuelvo a ver hacia atrás en el tiempo y con lo que me topo es con algo que me dijo fuera del aire durante la última etapa de mi participación, tras verme un poco contrahecho y contrariado por mi eliminación. Recuerdo que me dijo: joven Carlos, para la edad que tiene, haberse inscrito con un tema como la Primera Guerra Mundial, en que tiene usted que memorizar nombres de lugares, personajes y batallas en alemán, francés, inglés, italiano, polaco, etc., es algo mucho más complicado que retener nombres en español con temas como la Revolución Mexicana, la historia de Simón Bolívar, etc. Por lo que es un poco de locos que alguien de su edad se aviente un tiro de esa naturaleza. Pero sé que cuando uno es joven, se es muy arrojado y hasta temerario, y usted sin duda lo ha sido. ¿Y sabe qué?, me dijo don Pedro, hay que estar hasta un poquito loco para emprender una aventura así. Siga usted haciendo locuras de esa naturaleza y seguramente le traerán resultados gratos y formativos. Te juro, querido escuche, que lo que acabas de oír lo recuerdo de memoria. Le respondí con una sonrisa sincera y aceptando un abrazo que me dio, al tiempo que yo me decía a mí mismo, en mi mente y en mi corazón: si supiera usted, don Pedro, a los extremos que llegué con tal de vivir un momento como este. Sí, es cierto, a veces hay que estar un poco loco para vivir experiencias que no se cambian por nada, de veras, absolutamente por nada. Bueno, ahora sí comienza la parte medular de este video. Si alguna vez he tenido la dicha de conocer y tratar a un ser humano con un perfil y con un espíritu renacentista, con un reservorio en su memoria
de conocimientos enciclopédicos, con un don de gentes insuperable por su afabilidad en el trato y con una extrema sencillez y diáfana claridad en su manera de transmitir el conocimiento, sin celo, con aires de hondo respeto y profunda admiración, su nombre, don Ernesto de la Peña. Juro que lo que acabo de decir no tiene una sola gota de hipérbole ni de coba alguna. Es la mera verdad. No soy el primero, ni mucho menos el último, que palabras más, palabras menos, se exprese así de don Ernesto, que llegó a ser declarado por cierto organismo internacional uno de los 17 sabios más influyentes en el mundo de la segunda mitad del siglo XX. Así, de ese tamaño. No puedo estar más de acuerdo con el prestigiado escritor don Adolfo Castañón cuando acerca de don Ernesto de la Peña dijo una ocasión que era, cito, un atlas o verdadero atlante de la lengua y de la cultura. Para mí, el legado personal, literario, de divulgación y formativo del doctor Ernesto de la Peña me convence sin lugar a dudas de que él no era solo un erudito o un hombre muy culto, sino un hombre sabio en toda la extensión de la palabra. ¿Por qué lo digo? Porque no solo fue un experto en varias ramas del conocimiento, ni solo un hombre que dominaba la lectura de 32 lenguas, sí, 32 lenguas, varias de las cuales también hablaba con exquisita fluidez, ni solo un hombre con un sólido bagaje de conocimientos sobre todas las ramas del saber que le permitía tener una amplísima visión de lo que es el mundo, de lo que es y ha sido el ser humano en su dimensión histórica y cultural. No, soy un convencido de que además de lo anterior, cultivó y desarrolló con suficiencia un maridaje que pocas, muy pocas personas han logrado. El maridaje entre el conocimiento y la armonía como cauce natural del flujo de su vida. Segurísimo que entre quienes tuvimos el privilegio de conocerlo, no soy el único que captó que era un hombre, diría yo, gozoso, tanto por su manera de tratar al prójimo como de concebir a la vida como una fuente constante de aprendizaje y de oportunidades para infundir en los demás el gusto por el conocimiento. Es muy difícil toparse en la vida con alguien que sea una auténtica sabia, y don Ernesto de la Peña lo fue. En el bagaje de su ser, la calidad de hombre sabio fue uno de los condimentos que, como diría yo, compañeros de trote, lo acompañaron en su trayecto de vida durante sus últimas décadas de aliento, porque no una, sino varias veces fui testigo de que pregonaba una idea que comparto plenamente. Mientras más se estudia, más ignorante se siente uno. Repito, frase del maestro Ernesto de la Peña. Mientras más se estudia, más ignorante se siente uno. Pero no solo lo pregonaba, no señor, la irradiaba, la inoculaba, la hacía sentir entre quienes llegamos a tratarlo, a aprenderle y a admirarlo, como un ingrediente implícito en todo cuanto decía y enseñaba. En cuestiones no relacionadas con datos duros, en temas de arte universal, literatura universal, historia universal, filosofía universal, antropología universal, o en particular lingüística universal, siempre escuché que anteponía la expresión, creo que desde mi punto de vista, opino que a cualquier enunciado o idea que lanzara con dardos de algodón hacia sus circunstantes. Incluso en su manera uniforme de modular la voz, reflejaba para mí ese estado de serenidad intelectual que caracteriza siempre a una persona sabia desde mi punto de vista.
Tuve la fortuna de enterarme del brillo de su personalidad y notable lucidez a principios de los años 80, en 2 o 3 emisiones de un programa que se transmitía por Canal 13, Sábados con Saldaña, en que me tocó verlo protagonizar fabulosas disertaciones en materia de lingüística con personajes tan notables en esas lides como don Arrigo Cohen y don Francisco Liguori, entre otros. Eran notables en ese programa su chispa e indudable humildad. En los albores del milenio, recuerdo haber asistido a una conferencia que dio en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes acerca del sánscrito y otras lenguas consideradas muertas. Ya como divulgador del conocimiento propiamente dicho, como maestro y como persona, tuve la inmensa dicha de conocerlo en sendos diplomados que tomé bajo su dirección en la Fundación Telmex, allá por Periférico Sur, casi esquina con Insurgentes, cerca de donde, perdón un poco la digresión, querida escuche, cerca de donde, por cierto, se halla una pirámide, desgraciadamente conocida por pocos, que es un auténtico monumento que todo chilango debe conocer. Me refiero a la pirámide de Cuicuilco. Dato curioso, es la pirámide más antigua del altiplano y está, haciendo memoria, está, calculo, a unos 400, 500 metros de la sede de la Fundación Telmex. De nuevo ofrezco una disculpa por esta digresión, pero es una compulsión que tengo por compartir con gente como tú, querida escuche, datos, sucesos que considero relevantes de nuestra historia y que, si vives en la Ciudad de México, tienes a un paso para conocer esos bellos monumentos. Pero bueno, volvemos al tema central. Uno de esos diplomados fue sobre literatura medieval, en que me impuso y literalmente me dejó embobado la manera en que a mis compañeros y a mí nos expuso, entre otros fascinantes temas, el del amor cortés como fuente primordial de la poesía y cantos de los trovadores. Pero más impresionado quedé con el segundo de los diplomados que cursé bajo su guía, en las mismas instalaciones de la Fundación Telmex. Uno sobre historia de la ópera. Por cierto, ahora que nos adentramos en el tema de la música, quiero decirte, querida escuche, que la música que estás escuchando como fondo es la Sinfonía en Re de César Franck. Esta sinfonía no la escogí aleatoriamente, ni mucho menos por un gusto personal. No, señor. Conociendo las aficiones particulares del doctor Ernesto de la Peña por la música, supe que esta sinfonía que estás escuchando, con la que en lo personal me estoy deleitando, fue una de sus composiciones favoritas. Entonces, pues es un humilde detalle que quiero tener con el doctor Ernesto de la Peña, en donde quiera que se halle su alma hoy día, como este pequeño homenaje que le estoy rindiendo. Bueno, entonces decía, este segundo diplomado fue sobre historia de la ópera. A lo largo de varios meses, ahora sí que nos subió a sus discípulos a la barca de Caronte, diría yo metafóricamente hablando, para realizar un recorrido fascinante por el río del embelesamiento pleno en que por cada impulso de remo nos iba iluminando el maestro de la Peña por la ruta de la iluminación sonora que abastece de luz propia al arte total que es la ópera. Supimos que Richard Wagner era el farol que alumbraba la parte más señera de sus coqueteos operáticos. Yo disfruté tanto ese diplomado,
Aprendí tanto de la mano del maestro de la Peña acerca de los puntos finos del arte operático y de sus fascinantes etapas históricas, que poco antes de que concluyéramos el diplomado, me inspiré para escribir un poema que titulé Ópera Prima, en que bajo la encorsetada pero novedosa figura poética de la lira, hice justo un recorrido sucinto por algunas etapas históricas del bel canto. Acto seguido le pedí al maestro que lo analizara y que me diera algunos tips para depurarlo, para mejorarlo. Me propuso hacer un hiperbatón en 2 versos de una de las estrofas. Ok. A la sesión siguiente le mostré el ajuste que hice y tuvo el hermoso gesto de decirme: ahora léalo para que sus compañeros lo escuchen y lo comentemos entre todos. El resultado de esa tan inesperada como agradecible propuesta fue que acto previo a la lectura que hice en voz alta de mi poema, el maestro explicó al grupo qué son las liras y citó algunos ejemplos de poetas señeros en la historia que habían compuesto liras relevantes. Vaya que el maestro jamás tenía necesidad de preparar ningún tema, ni mucho menos una introducción. Él podía improvisar, como lo hizo en aquella ocasión, sobre prácticamente cualquier tema que fuese necesario. Quedé tan maravillado con tal experiencia que sin un ápice de duda, pues contaba con el aval tácito del querido maestro, utilicé dicho poema como punto de arranque del relato más extenso de cuantos he escrito, en que narro un recorrido imaginario por la selva del Amazonas de la mano de Fitzgeraldo, que, como saben aquellos que aman la ópera, llevó la ópera, al corazón del Amazonas, a Manaus. Desde luego que es uno de los relatos que ya tengo planeado compartir contigo, estimada escuche, un poco más adelante, en que gracias a la manera en que aprendí de la mano del maestro Ernesto de la Peña a disfrutar el arte del canto en su máxima expresión, es que encontré la inspiración suficiente para escribir en una de las últimas estrofas de mi poema lo siguiente: amo tanto la ópera, véola una diva con voz metálica, libo de su crátera de esencias fantásticas, el sumo oro de su esencia mágica. La última vez que tuve el privilegio de mantener un diálogo con el doctor Ernesto de la Peña fue años después, a principios del año 2012, cuando tuve el gran honor de grabar para el Instituto Mexicano de la Radio una serie de cápsulas sobre temas científicos. Una de las primeras ocasiones que acudí a las instalaciones del instituto para realizar con mi productora una de las grabaciones, me causó mucha emoción ver al maestro sentado en uno de los sillones del área principal de acceso a los estudios de grabación. Me acerqué a saludarlo y le pregunté si de casualidad me recordaba. Tras estrechar mi mano con la misma afabilidad que lo hacía siempre con cualquier persona, me miró y me dejó patidifuso cuando me respondió: a usted lo recuerdo más o menos. Lo que sí tengo grabado es que usted escribió un poema que en un fragmento dice: hondo te siento, Wagner, siendo amazona mi valquiria alada. Tu nombre en Fausto, Wagner, es fatuidad, es nada, junto a tu aureola que hoy en el Rin nada. Híjole, siempre supe y supimos todos que el maestro tenía una memoria privilegiada, en parte gracias a que la ejercitaba con esmero todos los días desde que era un niño. Pero que haya memorizado una de las estrofas de mi poema Ópera Prima significó para mí una de las satisfacciones más inmensas que he tenido en mi faceta de aventurero por el maravilloso mundo de la cultura. Para aquellos escuches que no tuvieron la invaluable oportunidad de conocer en vida al doctor Ernesto de la Peña, ni su seductor estilo de transmitir sabiduría pura, me tomaré la libertad de reproducir el audio de algunas
intervenciones del maestro durante una charla con expertos, filólogos y lingüistas, video que, por cierto, aclaro, no fue patrocinado ni su emisión se debe a algún organismo de cultura, a alguna institución, en cuyo caso sé que lo correcto sería que pidiera yo autorización para compartir algunos fragmentos de este video contigo, querido escuche, sino que cuando uno entra, lo digo abiertamente, uno entra a YouTube y tiene acceso al fragmento de programa que voy a reproducir a continuación, no aparece claramente quién fue el emisor del mismo. Por esa razón, me siento con la libertad para compartir ciertos fragmentos específicos en que el doctor Ernesto de la Peña desbordará sabiduría haciendo alusión a algunos temas particulares que estoy segurísimo, estimado escuche, van a resultar para ti de un gran interés. Por lo que respecta a nuestro modo de decir las cosas, no solo fonéticamente es un poco más suave o menos enfático de la manera de decirlo los españoles, sino que tenemos algunos que yo no llamaría vicios, sino peculiaridades, como el abuso quizá de diminutivos. Sí. Que eso es traducido, un efecto, si no me equivoco, de los diminutivos náhuatl. Puede ser. Porque en náhuatl, a menos de estar yo equivocado, para darle cierto relieve social o marcar cierto respeto hacia una persona, sí, se usa mucho el tzin, que es un diminutivo. Entonces tiene dos funciones fundamentales. Una, el respeto, y otra, la categoría social. Se pueden sumirse en una sola. Nosotros decimos, espérame un ratito, o un ratito, o un ratitito. Sí. Ahorita voy. Ahorita un chocolatito. Sí. Está muy calientito. Tómate un coñaquito en mi casita. Sí. Exactamente. Y eso realmente a mucha gente le parece no solo una peculiaridad, sino dice, ¿por qué insisten tanto en los diminutivos si no son necesarios? Para nosotros son no solo necesarios, sino indispensables, porque cambian el tono afectivo de nuestra conversación. Se vuelve reverencial. Desde luego reverencial, pero íntimo, es lo curioso. Así es. Bueno, estimada escuche, ¿qué tal? Creo que no hay necesidad de que explique absolutamente nada. Estás captando que el doctor siempre con meridiana claridad, de manera muy amena, en un tono muy agradable, siempre abordó aspectos muy finos de la cultura. En este caso, pues es claro cuál fue el tema particular que abordó en ese momento, ¿verdad? La costumbre inveterada que tenemos en México, como pueblo, como cultura, de hacer referencias a muchos objetos, a muchos verbos, ideas en diminutivo. A continuación, pondré otro fragmento de ese mismo programa, que por cierto, lo digo abiertamente, se llama El lenguaje de los mexicanos. Es todo lo que dice la presentación del video. Reitero, no trae ningún crédito adicional. Escucharemos un fragmento en donde va a hablar sobre un tema que a mí siempre me ha parecido muy interesante, que es el uso de los gentilicios. Escuchémoslo. El español tiene algunos gentilicios muy complejos. Decir donostiarra, aunque sea palabra vasca, o decir bilbilitano. Qué difícil, ¿verdad? Sí. Calagurritano. Son realmente muy lejanos a nosotros. Además suena medio feo. Bueno, sí, desde luego que sí. Algunos Desde luego que sí. Pero esta es una uniformidad relativa, por supuesto, que hace menos compleja la creación de gentilicios nuevos. Sí. Se uniforma y se produce. Al lado de estos puede haber otros que convengan más desde el punto de vista etimológico o del uso castizo, si es que lo castizo existe, que yo ya dudo mucho de eso, ¿verdad? Pero yo recuerdo un hecho histórico, cuando se empezó a llamar a los de Aguascalientes hidrocálidos, Sí. les chocó mucho,
Sí, muy culta la palabra. Sí, desde luego que sí. Griega y latina. Sí. Y dijeron, no, que nos digan aguascalentenses. Sí. Pero el genio del idioma se impone a pesar de todo. No dicen aguascalientenses, sino aguascalentenses. Sí. Lo mismo que espontáneamente en español nos remontamos al latín, aunque lo ignoremos. El derivado de noche no es nocturno, sino nocturno. ¿A poco no ha sido maravillosa la presentación del doctor Ernesto de la Peña en ese programa, haciendo alusión a este tema de los gentilicios y algo que seguramente la mayoría de nosotros no sabía, esa versión de los aguascalentenses a que nos refiramos a ellos como hidrocálidos? He de confesar que soy yo uno de los muchos mexicanos que aprendo por el doctor Ernesto de la Peña. Le es incómodo, le es poco grato a un aguascalentense que se le diga hidrocálido. Para concluir esta parte de mi sección dedicada a hablar del doctor Ernesto de la Peña, ahora vamos a reproducir mi editor, Rodolfo Picasso Serrano y yo, un último fragmento. Es un fragmento breve donde se hace alusión a una palabra ultra socorrida, ultra conocida por todos y cada uno de nosotros los mexicanos. La palabra chingada. Escuchemos. Creo que cualquier lengua tiene dos puntos, no diré álgidos, sino muy calientes. Que uno de ellos es los insultos, las imprecaciones, las interjecciones, y otro es el trato amable, o la plegaria, la oración. En México hemos desplazado la blasfemia española tan común por la pobre madre, que es la que siempre paga todos los platos rotos. ¿Por qué? Bueno, la teoría, digamos, clásica es que porque la India violada por el español y todas estas cosas que pueden más o menos endeblemente sostenerse. Pero el hecho es que esta palabra es usadísima. Universal. Universal. Yo recuerdo, por ejemplo, en la Rayuela de Julio Cortázar, la parte del licenciado cuyo nombre olvido, cuyo apellido olvido, lo primero que suelta es un chingado. ¿Por qué? Porque es mexicano. Porque es mexicano. No, eso desde luego. Sí. Esta es una cosa. También, desde el punto de vista eclesiástico, voy a narrar muy brevemente una anécdota del arzobispo Martínez, que en una ocasión recibió unas señoras... Don Luis María Martínez. Recibió unas señoras de alta sociedad muy indignadas de que el mexicano era muy pelado, muy grosero, que porque para todo la madre y el chin chun chan. Y entonces él les dijo muy serio: señoras, un hombre muy talentoso indudablemente, señoras, reflexionen y denle gracias a la chingada. Se quedaron así. ¿Pero por qué, señor arzobispo? Porque gracias a eso no somos blasfemos. Claro. Y porque eso sustituye a todo me cago en de España, por ejemplo. Sí. Ahora, querida escuche, con mucha alegría me permitiré compartir contigo un cuento que escribí en diciembre de 2012 con motivo del sensible fallecimiento del doctor de la Peña en septiembre de ese año, orillado por el sabroso vicio de la escritura que me ha hecho tomar la pluma de manera compulsiva durante ya algunos años para exorcizar mis torbellinos interiores. El título de mi cuento, que por cierto escribí a modo de una epístola, digamos de una carta, el título es Ernesto de la Peña, su nicho en el universo. Lo admiro, don Ernesto, por sus grandes conocimientos. Le estoy agradecido por haberme enseñado el camino para intentar saber tanto como usted. Y lo quiero como Quetzalcóatl quiso a la humanidad cuando ofrendó su sangre por amor a la humanidad. Porque usted fue tan virtuoso
que lo que yo tenga, poco o mucho, es avalorio junto a lo que poseyó usted en su tan inmenso como profundo mar de saberes con sabores variados de ambrosía. Merced a sus enseñanzas, me admiro a mí mismo por haber aprendido a no ver el conocimiento como un fin en sí mismo, sino como un medio para aprender a vivir en armonía con mi corazón y con el universo. Usted fue poesía, don Ernesto, yo quien ahora la recita hasta en tanto llegue otro que escriba la mía en homenaje a la suya. Cuando usted en su nueva morada ya no sea poesía, será porque el mundo ya no palpitará en su corazón, que es uno de los nichos del corazón del universo. Solo entonces habrá quienes hayan olvidado su poesía, sus sabios efluvios perennes y su don de la palabra inmarcesible. Ser sabio, por usted lo inferí, es no tener más posesiones que las que nunca mueren en un corazón con contracciones de conocimientos filigrana y con eclosiones de rubíes transmutados en luciérnagas de sangre vigorizantes de la felicidad. Tales posesiones, por usted aprendí, que son los dones de la mente esforzada, conjugados en presente con los del corazón relajado. Por cuanto los conocimientos que ahora poseo, los rubíes de mis eclosiones, no han transmutado en tantas luciérnagas como las que han iluminado el torrente de su devenir y de su generosidad. Maestro en este mundo de los vivos, rasgo aquel, el de su generosidad, que lo distingue de los demás tlamatinime. Por eso usted fue un verdadero sabio entre ellos, entre los tlamatinime. Por eso es que por lo que me enseñó, seguiré siendo su discípulo, impulsando el vuelo con mis propias ramas, en aras de descubrir cómo puedo terminar de construirme un nicho propio en el corazón del universo. Gracias por todo, maestro, y perdón por terminar contrariando su enseñanza del tú como pronombre común entre quienes con esfuerzo decidimos construir nuestro propio nicho en el corazón del universo. Pero mientras usted ya lo tiene construido, yo voy apenas en la obra negra y aún sin el rojo que embadurne las paredes de mi luciérnaga, nicho de sangre cósmica de luz y de sabiduría. Yo ya inhalo el olor a geosmina del conocimiento, pero usted es ya vida plena, sangre óptima, luciérnaga de luces amorosas en todas direcciones. Sé que algún día, cuando ejerza yo la sabia virtud con usted como mi Cicerone, conoceré la ubicación de mi nicho, desde el cual, aunque sea en lontananza, sé que alcanzaré a vislumbrar el suyo. Colmado sea usted de bendiciones, maestro. En su quehacer cotidiano, enseñó a sus discípulos que vivir en armonía con la naturaleza y desapego del entorno es un regalo generoso para con uno mismo y con el mundo. Usted así fue de iluminado, maestro. Esa carta conmovió hondamente al maestro, pero sobre todo le hizo reconocer consigo mismo que había por fin logrado su propósito más anhelado de cuantos había concebido desde su más tierna infancia, travestir en un delicioso modo de vida sus abigarrados conocimientos adquiridos con horas y días y semanas y meses y años de disciplinada entrega al estudio y al muy serio ejercicio del arte más fascinante habido y por haber en cualquier época, el de pensar, que era el dulce e inagotable hábito que se saboreaba su mente todos los amaneceres, todos los soles del cenit, todos los crepúsculos y todas las noches que soñaba al sol, haciéndole el amor a la luna. Una vez que el espíritu de don Ernesto hubo leído la carta, él mismo dobló la hoja de amate en que se hallaba escrita, la envolvió en la hierba y las luciérnagas iluminaron su luz
con su contenido. Como cierre, considero muy conveniente compartir contigo, querida escuche, un poema escrito por el propio doctor Ernesto de la Peña, en que alude a la muerte, pero como si fuera un poema autorreferencial, así lo considero, como si se lo dedicase a sí mismo, para el inexorable día en que partiera de este mundo, suceso que ya mencioné, acaeció en el mes de septiembre de 2012. El poema es el siguiente. Ya se quebró tu corazón, hombre cualquiera, antes que el nuestro. Ya se apagó el torrente de tu sangre, se detuvo el perfil que te animaba y eres solo la arena que se escurre o el agua que se va o el viento irregresable. Nadie te oyó morir, porque el ruido absoluto de la muerte es inaudible, como estallido de galaxias o chirrido de soles, incendio de planetas que provocan a Dios, o el morir del insecto en medio del desierto. ¿En qué lugar puedes estar y para qué? A repetir tu vida terrenal te fuiste. Si tú, querida escuche, no fuiste de los afortunados que conocimos en persona al maestro, te recomiendo ampliamente que acceses a YouTube. Ahí encontrarás una serie de grabaciones que de veras no tienen perdición, en que podrás deleitarte con una multitud, de verdad es una multitud de grabaciones de un programa que hizo el doctor Ernesto de la Peña en el Instituto Mexicano de la Radio, según entiendo desde comienzos de los años 90. Hay una serie de esos videos de verdad exquisitos, muy disfrutables, que están reunidos bajo el título de Al hilo del tiempo. Hay bastantes de ellos guardados en YouTube. De verdad, sigue mi consejo si es que no has tenido la fortuna de conocer al doctor Ernesto de la Peña, no solo en su persona, sino en todo el legado inmenso que aportó no solo a los mexicanos, sino a la gente en el mundo de muchos temas culturales. Estos videos, estas grabaciones de Al hilo del tiempo, de verdad son una joya. De verdad es muy agradecible que estén al alcance de todo mundo. El Instituto Mexicano de la Radio, hasta donde sé, fue realmente la casa del doctor Ernesto de la Peña como divulgador masivo de muchos temas culturales. Además de Al hilo del tiempo, recuerdo perfectamente bien que hablo de mi caso, durante algunos años escuché comentarios introductorios que él hacía a transmisiones en vivo de funciones de ópera de la Metropolitan Opera House de Nueva York. Hacía él comentarios introductorios, después a la hora de las obligadas pausas entre acto y acto de la ópera de que se tratase en esa emisión, él enriquecía tremendamente aspectos como el argumento, la música, la historia de la ópera que se tratase. Y créeme, lo digo con mucha emoción, escuche, era una forma de duplicar de verdad el placer inmenso de escuchar esas transmisiones en vivo. En verdad, aprovéchalas. Si eres alguien que se quiere asomar por primera vez a la ópera, te recomiendo las eruditas, las amenas conversaciones, disertaciones, comentarios introductorios
que hizo el doctor Ernesto de la Peña a través del Instituto Mexicano de la Radio y seguramente a través de otros medios de comunicación. Termino esta presentación haciéndote saber, estimada escuche, que porque hilvana con el contenido hermoso y cultural que di a este video, a partir de esta grabación voy a despedirme, bueno, para que no se malinterprete, voy a cerrar mis grabaciones compartiendo contigo la que denomino mi eslogan de lucha como divulgador cultural. Mi eslogan es el siguiente: concibo a la cultura como una variante de la felicidad, entendida esta última como un estado del ser que halla en el amor al prójimo su manifestación más bella y redituable. Para usted, eminente doctor Ernesto de la Peña, donde quiera que esté, le mando un abrazo muy fuerte, muy sincero